En este primer video, que corresponde al capítulo 1 del libro, hablaremos de la historia como disciplina. ¿Qué es la historia? La historia es el relato de los acontecimientos pasados. Básicamente, esta es una definición sencilla, básica, que yo creo que resume la idea fundamental. Historia es la narración de aquello que ha ocurrido. También sirve la palabra para referirse a la obra de un historiador, y uno dice la historia de Tucídides. Por supuesto que cuando hablamos del pasado, no nos referimos a todo y absolutamente todo lo que ocurrió en el pasado. Yo digo en el libro, nadie va a hacer una historia relatando todos y cada uno de los viajes de las caravanas que atravesaron el desierto del Sahara. Hay un trabajo de selección, hay un trabajo básico que es el de dar forma a un relato, a una narración de aquello que ocurrió. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos esa historia? Lo necesitamos porque la historia, o más exactamente el pasado, da sentido al presente. Es gracias al pasado que entendemos lo que somos, lo que nos está pasando y por lo tanto lo que podemos hacer. Por lo tanto yo diría que se hace historia para comprender el presente y se comprende el presente para poder proyectarnos hacia el futuro, que es en el fondo una de las cosas humanas que todos tenemos, el dirigirnos hacia metas, el tener proyectos, el avanzar hacia algún punto. ¿Por qué es importante y útil la historia? Tanto a nivel personal como a nivel de los pueblos, de las colectividades, de las sociedades, la historia es importante, como decíamos, porque da sentido a lo que estamos haciendo. Piense cualquiera de los que me estén escuchando y viendo, ¿por qué está aquí viendo este video? Y la explicación de por qué está viendo este video va a venir de los hechos pasados que lo condicionaron. ¿Por qué le interesa la historia? ¿Y por qué le interesa la historia? Porque pasó esto o lo otro, porque se inscribió en un curso determinado, está haciendo una maestría, porque quiere conocer, porque quiere debatir cosas que en el fondo obedecen al pasado, a su pasado personal. Lo mismo sucede con los pueblos. Claro que hay que hacer a estas afirmaciones algunos ajustes. Hay una frase de un filósofo español, Santayana, que dice: quienes no recuerdan su pasado están condenados a repetirlo. No se refiere exactamente a los pueblos, sino más bien a las personas. Y tampoco es cierto que por conocer el pasado uno no vaya a repetir los errores. El ser humano tiene una capacidad infinita de cometer errores. Pero en todo caso, conociendo el pasado es que podemos asimilar la experiencia de otras personas, la experiencia de otros pueblos, el recorrido que han llevado a guerras, a revoluciones o a fracasos y éxitos tanto personales como colectivos. Por eso la historia también se tergiversa. De eso vamos a hablar un poco más adelante en otro video. Se tergiversa porque si yo tengo ciertos propósitos y ciertas ideas, debo acomodar, tergiversándolos, los acontecimientos del pasado para que coincidan con mis proyectos, con mis propósitos y con mis deseos. Hablemos ahora un poco de historia académica, de la historia tal como se enseña en las escuelas, en las universidades y como se hace en las instituciones. La historia académica surge con el crecimiento de las universidades y la masificación de la educación, diríamos hace unos 200 o 250 años, gracias en parte a la obra de Leopold von Ranke, un historiador alemán. Y esa historia académica tiene algunas características ya no siempre respetadas, pero por ejemplo la idea de que hay una historia y una prehistoria. Historia trabaja con documentos escritos, documentos de todo tipo, y prehistoria trabaja con restos fósiles, restos, digamos, arquitectónicos, etc. Por cierto, eso ha ido cambiando y ese límite entre prehistoria e historia se ha ido difuminando un poco. También la historia clásica, la historia académica, hablaba de edades, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea.
edades que de alguna manera todavía se usan como un comodín para la docencia, para la escritura y para el lenguaje cotidiano. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esas edades se ajustan a ciertos pueblos del planeta, a Europa y las Américas, pero que para la historia japonesa, por ejemplo, no tiene mayor sentido. Otra cosa que plantean los historiadores formales, digamos, es que el historiador no puede estudiar fenómenos muy cercanos en el tiempo, que todavía no son historia. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, aunque acepto la idea de que aquello que está muy próximo a nosotros no puede de ninguna manera ser estudiado con mucha objetividad y con mucha, digamos, tranquilidad y con mucha perspectiva. Pero en todo caso pienso que el historiador también debe hacer crónica, también debe ir tratando de asimilar, de interpretar y de organizar los sucesos. Que por lo menos no hay que llevar ese límite de 50 años que clásicamente se ponía para el historiador, porque yo me digo, si yo no estudio los sucesos sino después que ya hayan transcurrido 50 años, ¿qué va a pasar entre tanto? Y entre tanto lo que va a pasar es que políticos, periodistas, gente interesada, personajes de todo tipo, van a ir escribiendo algo así como su historia, que de tal manera nos van a proporcionar entonces una perspectiva distorsionada, fragmentada, una perspectiva que debiéramos de alguna manera también ir trabajando desde el punto de vista de la historia. Es por esta necesidad de estudiar los acontecimientos más recientes, los que no han ocurrido hace 50 años, no digamos ayer, pero hace 5, 10, 15 o 20, que hablamos también ahora de historia reciente. La historia reciente es aquella justamente que cubre un periodo donde todavía los actores, las personas que intervinieron en los sucesos que relatamos, todavía están vivos, todavía los podemos entrevistar y tiene ventajas y tiene desventajas, pero es una tarea que yo me he dedicado a hacer y que creo que realmente es fascinante. Tiene la gran ventaja de que hay muchas fuentes disponibles. Están todos los periódicos, las películas, las grabaciones, los noticieros, las personas están vivas, las podemos interrogar, en fin, la masa de datos es abrumadora y a veces el problema simplemente es cómo ir seleccionando entre ellas. Tiene la gran desventaja de que uno también es partícipe de esa historia, que de alguna manera esos acontecimientos no son tan ajenos al historiador como lo son las guerras púnicas o el entierro de Tutankamón. Por lo tanto, hay mayor riesgo de contaminación ideológica, mayor riesgo de emotividad y de pérdida de objetividad. Pero yo creo que teniendo en cuenta eso y siendo conscientes de ese tema, trabajando el tema de la objetividad, como lo vamos a ver en la tercera sesión, pues realmente vale la pena ensayar esa historia reciente que aporta mucho a los historiadores que luego vendrán a hacer un trabajo quizá más desapasionado y más frío. En el siguiente video, el video número 2, veremos ya las características principales que tiene la historia como disciplina.